Bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para cada uno de los equipos de cara a la agencia libre de la NBA. Y ahora llega el turno de un equipo muy polémico, un equipo de altibajos desde luego, y esos son los New York Knicks. Hace 2 años llegaron a playoffs, todo pintaba muchísimo mejor y este año se han vuelto a derrumbar. Y aquí vamos a intentar corregir a los New York Knicks, con el que hasta la fecha es probablemente mi vídeo más agresivo. Aquí he propuesto intercambios, he intentado escalar en el draft, me he librado de salarios. Creo que New York tiene que ser muy activo en este verano y vamos a ver cuánto se asemeja lo que yo propongo a lo que hagan realmente. Sospecho que poco, desgraciadamente. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Si bien se habla de que los New York Knicks podrían estar interesados en Jalen Brunson o en bastantes otros agentes libres, New York no es un equipo con margen salarial. No es un problema porque tiene muchos contratos intercambiables que se terminan este año, el año siguiente. Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel, incluso Evan Fournier, aunque tiene 2 años de contrato restantes, y por eso al final pueden ofrecer un sign and trade por prácticamente cualquier jugador añadiendo picks y valor de otro modo. Pero los Knicks no tienen margen salarial, tienen unos 6,5 millones de dólares en margen, y eso cortando los 5 millones no garantizados de Tag Gibson, pero el propio pick 11 del draft ya cobrará unos 4,5 millones, o sea que si draftean se quedan con 2 millones en margen, y para eso lo lógico es que operen como un equipo por encima del margen salarial para tener la mid-level de 10,4 millones de dólares disponible en vez de la mid-level de 5,3, también la excepción bianual y bueno, la mínima del veterano. Y aquí los Knicks van a tener que intentar mejorar mediante intercambios y proponiendo sign and trades, no simplemente con el cheque por delante, porque no tienen el dinero para hacerlo. En lo que respecta al draft, tienen el pick número 11 y el pick 42 y tienen muchísima continuidad en esta plantilla. Solo hay 2 agentes libres, uno es Ryan Arcidiacono, que llegó de refuerzo de final de temporada, y el otro es Mitchell Robinson, que no es agente libre restringido, recordemos, y es el único jugador relativamente interesante de su agencia libre. Arcidiacono lo dejarán ir y ya está. Y ahora vamos a hablar un poco de las fortalezas o debilidades de este equipo, de sus jugadores en plantilla y de las necesidades que tienen, antes de empezar a hablar de qué jugadores cortaría, qué jugadores movería, a quién no movería, mis propuestas para el draft y mis posibles intercambios. Y es que los New York Knicks son un equipo que creo que su principal fortaleza es la defensa. Este año ha decaído con respecto al año anterior, aún así fueron un equipo bueno a nivel defensivo, creo que los, si no recuerdo mal, 9º o 8º en rating defensivo. También son un equipo muy sólido en los tableros, con Mitchell Robinson, Julius Randle, RJ Barrett, que también es un buen reboteador, y a nivel de rebote ofensivo, Mitchell Robinson en particular, al que puede que retenga o puede que no, es muy bueno también. Y al final otra fortaleza de New York es el mercado. Es verdad que los New York Knicks intentan vivir demasiado de las rentas de su mercado por ser Nueva York, pero los jugadores suelen estar más dispuestos a mudarse a New York que mudarse a Minnesota, por ejemplo, y es una ventaja a la hora de conseguir agentes libres. Y en lo que respecta a sus debilidades, la primera desde mi punto de vista y una clave es la velocidad. Es uno de los equipos que juega más lentos de la NBA, de 29º de 30, lo cual hace que jugadores como por ejemplo Obi Toppin no puedan explotar su principal atributo ofensivo. Obi Toppin es muy bueno en transición y no puede hacerlo en este equipo, básicamente juega muy lento, y eso surge especialmente de Julius Randle. Es un equipo que apenas mueve el balón, si no me equivoco son los últimos en asistencias de toda la NBA y necesita más creación individual. Julius Randle crea, es verdad, pero mucho al final es ese 1 contra 1 en el que apenas mueve el balón y no genera oportunidades fáciles para sus compañeros, y es un caso similar con prácticamente todo el equipo. Derrick Rose es un muy buen sexto hombre, es un muy buen anotador, no es un playmaker natural. RJ Barrett está trabajando en ello, pero necesitan ayuda tanto en el pase como en la creación individual, en el 1 contra 1 con más consistencia e incluso en la creación para sus compañeros. Al final todo es una cuestión de fluidez ofensiva que ahora mismo New York no tiene. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Julius Randle atado por muchísimo tiempo y muchísimo dinero, Evan Fournier, Derrick Rose, RJ Barrett, Alec Burks, Nerlens Noel, Kemba Walker, que no juega, Cam Reddish, Obi Toppin, Tag Gibson, que tiene un contrato de 5 millones de dólares no garantizado totalmente, Immanuel Quickley, Quentin Grimes, Miles McBride y 2 jugadores en contrato dual que tenían contrato dual de 2 años. En el caso de Hunt ni siquiera recuerdo su nombre, para mí no es relevante, es un jugador de ala. Y luego está Jericho Sims, que me encanta y creo que va a ser un center de rotación de los Knicks a largo plazo, pero ya que está en un contrato dual por un año más, que lo retengan así, no tienen que renegociar con él, y si en algún momento durante la temporada le quieren hacer un hueco en la plantilla, pueden cortar a alguien para generarle un hueco. Y en lo que respecta a las principales necesidades de este equipo, creo que necesita un base de alto calibre, un base realmente bueno. Immanuel Quickley es bueno, me parece más un sexto hombre, un anotador, pero no un base titular para un equipo de campeonato. Necesitan mejorar un poco en la profundidad de ala. Alec Burks es demasiado clave para este equipo y a ver si desarrollar a Cam Reddish es una de las rutas, pero si no necesitan mejorar de otro modo. Y creo que necesitan aclarar su posición de pivot. Tiene a Nerlens Noel, que hizo una buena labor hace 2 años, pero ha estado todo el año pasado lesionado. Y Mitchell Robinson es agente libre y al final New York tiene que decidir si quiere
prefiere pagarle a Mitchell Robinson y retenerlo o buscar una alternativa diferente, yo os anticipo que aquí voy a, en cierto modo, cubrir ambos frentes, pero yo buscaría una alternativa diferente. Vamos a hablar entonces de los jugadores que renovaría, que cortaría y un poquillo de tema de intercambios. Ryan Archidiácono es alguien del que no hay que hablar mucho, llegó al final de la temporada por cubrir un hueco de necesidad, pero bueno, es un base suplente y los Knicks tienen unos cuantos jugadores en esta posición, así que yo no lo renovaría. Como decía, Taj Gibson tiene un contrato de 5 millones de dólares no garantizados, tienen que cortarlo, es un veteranísimo, un jugador que tal vez tenga sentido que renueven después por la mínima del veterano, pero es una tontería estar pagándole 5 millones de dólares a Taj Gibson, no es que vaya a tener mercado en otros lados. Y ahora vamos a hablar del tema de Kemba Walker. Kemba Walker tiene un año de contrato cobrando 9,1 millones de dólares y no creo que vaya a tener mercado. Estaba pensando en la posibilidad de que los Knicks lo intenten intercambiar, pero para intentar intercambiarlo al otro lado seguramente tengan que pagar una segunda ronda o 2 segundas rondas. Y al final, como decía, New York está después de piquear 2,5 millones de dólares por debajo del margen salarial, lo que quiere decir que están a 30 y algo millones de dólares del impuesto de lujo y no tienen tanto dinero para gastar, por lo que creo que lo lógico para los Knicks es cortar a Kemba Walker y ya está. Se ahorran los picks de segunda ronda, se ahorran tener que sacrificar valor de otro modo y es un salario muerto por un año. Tal vez puedan acordar un buyout con Kemba Walker en el que Kemba ceda la mínima al veterano y se vaya a otro equipo cobrando la mínima, y si no, si tienen que pagarle los 9 millones de dólares íntegros, que lo hagan, pero es una tontería sacrificar picks de segunda ronda cuando puedes asumir todo el contrato. Así que Kemba Walker vamos a considerar que está fuera del equipo, porque estaba fuera del equipo igual ya durante la temporada pasada, después de que Tom Thibodeau lo jugara y luego decidiera dejarlo de jugar. Personalmente, como fan de Kemba Walker, está claro que ya no es el que era antes, pero creo que hay un rol para él como sexto hombre en algún lado, claramente no son New York. Y ahora vamos a hablar del caso de Mitchell Robinson. Como decía, Mitchell Robinson no es agente libre restringido, es agente libre sin restricciones, lleva 4 años en la NBA, tuvo flashes muy buenos, ha estado lesionado mucho tiempo, lesiones de pie que un jugador de 2'13 son preocupantes, y es un jugador bueno, no increíble. No soy un máximo fan de Mitchell Robinson, la verdad, y aquí voy a plantear dos alternativas, y es que el draft es antes que la agencia libre, así que si en el draft consiguen de algún modo solucionar la posición de center, yo dejaría ir a Mitchell Robinson y ya está, mantendría sus derechos verdes, porque si algún equipo, como por ejemplo Charlotte, está interesado en Mitchell Robinson después de fracasar en su intento de conseguir algún otro jugador diferente, teniendo sus derechos verdes, los Knicks siempre pueden involucrarse en un single trade en el que consigan a Kelly Oubre Jr. o algún pick de segunda ronda o algo así por Mitchell Robinson, que es mejor que nada. Pero en el supuesto de que en el draft no solucionen esta situación, cuando llegue la agencia libre el 1 de julio, está bien que le paguen a Mitchell Robinson. Es un contrato que puede ser preocupante si se lesiona. Creo que va a cobrar en torno a la mid-level, unos 10 millones por año. No me gusta. Si está sano y al 100%, sí, la realidad es que casi nunca está sano y al 100%, pero Mitchell Robinson es un center taponador hiper eficiente y bueno en los tableros, es básicamente lo que aporta. Esta temporada promedió casi 26 minutos de juego, 8,5 puntos y rebotes, 4,1 rebotes ofensivos, que es una barbaridad, 1,8 tapones, un 76% en tiros de campo y un catastrófico 49% en tiros libres. Mitchell Robinson salta, tapona balones y machaca balones. Es lo que hace, pero con 24 años de edad y esa altura es algo útil. No me encanta la idea de atarme a largo plazo a Mitchell Robinson porque es que tiene problemas de salud, pero si no consiguen solucionarlo en el draft, habrá que hacerlo. En este vídeo os anticipo que no vamos a pagarle a Mitchell Robinson, pero que sepáis que es una posibilidad muy real y probable. Vamos ahora a hablar de la extensión de contrato de RJ Barrett, porque RJ Barrett acaba de finalizar su tercer año. Y RJ Barrett apunta a ser una estrella, pero me parece más una segunda o tercera espada que un jugador franquicia a día de hoy. Y en su tercer año ha demostrado flashes, ha demostrado un desarrollo, sigue siendo inconsistente, ha mejorado muchísimo en su capacidad de atacar el aro y conseguir tiros libres, lo cual es algo muy útil, pero no es un buen tirador, aunque no sea terrible, no está siendo muy eficiente, es un buen defensor, solo tiene 22 años recién cumplidos, hay cosas buenas y malas por ambas partes, pero a mí no me parece un claro máximo salarial de 5 años, 180 millones de dólares, y por eso creo que, teniendo en cuenta que este es el momento de negociar e intentar conseguir un descuento en esa extensión de contrato de novato un año antes, creo que aquí los Knicks deberían tomar la ruta de la extensión de Jaylen Brown, intentar convencer a RJ Barrett de que renueve por 4 años y unos 100 millones de dólares de salario base, o sea, unos 25 millones de promedio por año, con bonuses para intentar escalar hasta casi un máximo salarial. Es lo mismo que ha pasado con Jaylen Brown, bonus por ser All-Star, bonus por X rendimiento, por X eficiencia, por partidos jugados, se pueden poner 3 o 4 bonus de medio millón cada uno para proteger parte del salario de RJ Barrett y que tenga un sueldo de unos 24 o 25 millones de dólares y un techo de esos casi 30, un poco menos porque solo se puede ocultar en bonuses un 15% del salario, o sea que si estuviéramos hablando de 25 millones de dólares en bonuses podría haber unos 3 millones y medio más o menos, pero es ese salto de 25 millones a 28 y medio y creo que sería ideal para ambas partes. RJ Barrett no se merece un máximo ahora mismo, pero se merece mucho dinero, con esto se asegura ese dinero si llega a haber una lesión grave y los Knicks atan por 4 años más a un jugador
muy bueno. RJ Barrett esta temporada promedió 34,5 minutos de juego por partido, 20 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias, con 5,8 triples intentados y un 34% desde 3. Esto tiene que mejorar, como decía, y un bastante malo para su capacidad física, sobre todo. 41% de tiros de campo, pero RJ Barrett está yendo muchísimo a la línea de tiros libres y consiguiendo canastas fáciles ahí. Es un buen defensor, está mejorando como pasador, es un jugador bueno y que deben pagar y retener, pero yo no le tiraría el máximo de entrada. Y aquí quiero anticiparos que no voy a hacer movimientos por Evan Fournier ni por Julius Randle. ¿Por qué? Porque Fournier es un contrato caro y poco valioso y que requiere mucho esfuerzo mover, y le quedan 2 años de contrato cobrando casi 20 millones de dólares, por lo que lo ideal para los Knicks es esperar un año, y dentro de un año ya podrán intentar moverlo como un expiring contract junto a alguien más por algún jugador bueno. Y Julius Randle viene de su peor temporada en New York posiblemente, o de una temporada igual que la primera como mínimo, mucho peor que el año anterior, eso desde luego, y es el momento en el que su valor es más bajo, tiene el contrato más alto que ha tenido nunca y ha sido una temporada muy decepcionante. No es el momento de intentar mover de manera agresiva a Julius Randle porque el valor que vas a sacar por él no es adecuado, y los Knicks tienen bastantes mecanismos para mejorar de otro modo, por lo que yo dejaría a Julius Randle en el equipo y también a Evan Fournier, pero haremos aquí movimientos de posiblemente Alec Burks, Derrick Rose y cosas así. Y ahora vamos a ver cómo estaría la plantilla antes del draft, con un quinteto titular en el que he puesto a Immanuel Quickley, que creo que necesitan ser titular ya, por lo menos con este equipo. Immanuel Quickley, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle y Mitchell Robinson, y desde el banquillo Derrick Rose, Quentin Grimes, Alec Burks, Obi Toppin, Nerlens Noel, Miles McBride y Cam Reddish con 3 huecos libres. Como veis, aquí está Mitchell Robinson de titular. Esto depende de lo que haga en el draft. Si fracasa la noche del draft, Mitchell Robinson tendrá que quedarse, tendrán que pagarle lo necesario, que será un poco más de la mid-level, unos 11 millones por año, cosa que me duele, unos 4 años, 48 millones posiblemente, pero vamos a intentar que no. Y aquí voy a plantear movimientos en el draft, pero de entrada os voy a decir 3 nombres rápidamente si se quedan los Knicks con el pick número 11. El primero, y el sustituto para Mitchell Robinson, es poco probable que llegue hasta aquí, pero no imposible, es Jalen Duren. Si Jalen Duren, el center de Memphis, de 2'11 de altura, 2'26 de envergadura y 113 kilos de peso, con 18 años de edad, está disponible, yo lo draftearía. Creo que es un center muy atlético, no tiene ese historial médico complicado, al menos de momento, buen rebotador, buen taponador, un jugador que creo que va a cumplir muy bien esa labor, va a ser más barato durante unos 4 años y tras eso puede que sea un jugador mejor que Mitchell Robinson. Si no está disponible Jalen Duren, otra opción muy buena que podría estar abierta aquí es Johnny Davis, que pasaría a ser posiblemente el escolta entre Immanuel Quickley y RJ Barrett, ocupando el hueco de Evan Fournier a medio o corto plazo incluso. Y es que Johnny Davis es un jugador bueno a nivel defensivo, de 1,98 m con una envergadura de 2,04, que es un muy buen anotador, uno de esos jugadores al que le das el balón y puede crear sus propios tiros. No es un tirador de élite, este año tira un 31% desde 3, es verdad, pero consiguió un 47% de sus tiros de 2, va a la línea de tiros libres, es físico, es un muy buen reboteador para su tamaño, y creo que es alguien que ayudaría a este equipo. Y la tercera opción, cambiando totalmente el espectro, que me parece interesante en el pick número 11 para los Knicks, es Jeremy Sohan, que es un grandísimo defensor, súper versátil a nivel posicional, que podría ser un 4 a largo plazo, small ball 5 en ocasiones, pero sobre todo una especie de navaja suiza defensiva que sería ideal y que le encantaría a Tom Thibodeau. Jeremy Sohan mide 2'6 con una envergadura de 2'13, solo tiene 19 años y este año ha promediado 9 puntos y 6 rebotes con 1,3 robos por partido y 1,8 asistencias. No destacan sus números, pero al final es un jugador que si mejora desde 3 es un buen playmaker, puede poner el balón en el suelo y en defensa es súper versátil y va a ser un jugador útil. Pero dejamos aquí este pick 11 de lado porque creo que la clave y lo más importante para los New York Knicks en esta noche del draft del día 23 es ir súper agresivos a por el pick número 4 de los Sacramento Kings. Yo no intentaría escalar a otros picks, me da igual el 7 de Portland. New York necesita a Jaden Ivey y justo ahora acabamos de ver el movimiento de Christian Wood desde los Rockets porque parece que están preparando el hueco para Paolo Banchero. Jaden Ivey es muy probable que esté disponible en el pick número 4, los Kings parecen dispuestos a mover este pick y es una oportunidad de oro para los Knicks. Los Knicks ahora mismo no tienen un jugador franquicia, tienen a RJ Barrett, que es muy bueno, pero no va a ser el mejor jugador de un equipo de campeonato, lo dudo muchísimo. Jaden Ivey podría ser esto y es una oportunidad que no van a tener todos los años. Es verdad que New York es un gran mercado, a veces con margen salarial puedes conseguir un jugador buenísimo. Han fracasado en los últimos muchos años, desde Carmelo Anthony básicamente, en conseguir mejorar por ahí. Así que creo que es importante que los Knicks sean muy agresivos en escala por el pick 4 de los Sacramento Kings. Y aquí os voy a hacer la propuesta con la que voy a seguir yo adelante, que es pagar bastante. Y sería enviar a Sacramento a Cam Reddish, Obi Toppin, el pick número 11 y el pick de 2023 de los Dallas Mavericks a cambio de Richard Holmes y el pick 4. Con esto, los Knicks solucionan la posición de center, consiguen a Richard Holmes, que es un jugador un poquillo peor tal vez que Mitchell Robinson, pero con menos problemas de salud y atado por un año menos, que creo que él hace una buena labor en esta posición de center. Y a cambio Sacramento consigue un jugador de ala y un ala pivot, dos posiciones que quieren reforzar, jóvenes pero que ya llevan algo en la NBA y les van a ayudar
más posiblemente que un jugador joven y solo un pick en una posición donde tienen bastantes jugadores con Davion Mitchell y De'Aaron Fox, consiguen el pick número 11 adicionalmente y un pick futuro. Y yo esto estaría incluso dispuesto a aumentarlo y añadir el pick de New York del año que viene protegido en el top 5 o algo así. Y de este modo Sacramento, por bajar 7 puestos en el draft, conseguiría 3 picks, uno de ellos de lotería, a Cam Reddish, que fue un pick 10, y a Obi Toppin, que fue un pick 8. Es un valor tremendo, pero creo que Jaden Ivey vale la pena. E incluso si Sacramento no estuviera dispuesto a mover a Richard Holmes, yo aceptaría mojar Klesier Exlen. En valor neto por un pick número 4 esto es un robo. El pick 4 normalmente no vale tantísimo como un antiguo pick 8, un antiguo pick 10, un pick 11, 2 picks futuros y recibir a cambio 2 jugadores no tan importantes por la otra parte, pero creo que Jaden Ivey en particular es el jugador para New York. Es un base, cosa que necesitan, un jugador con una capacidad atlética espectacular y una estrella que van a adorar en New York. Y creo que vale la pena hacer un all-in tremendo por este pick número 4, en este caso en particular, porque Jaden Ivey es un tío de 20 años que ha promediado 17 puntos por partido con 5 rebotes y 3 asistencias, un 53% en tiros de campo, un 36% desde 3 en 5 triples intentados. Aún no me fío mucho de su tiro de 3, pero ha mejorado considerablemente de un año a otro. Tiene un buen tamaño y es increíblemente atlético y un jugador muy potente a nivel de potencial, que podría llegar a ser un All-Star, jugador All-NBA y posiblemente el mejor jugador de este draft. Es un riesgo enorme, pero creo que New York tiene que hacer algo así para tener por fin la fundación adecuada con Jaden Ivey, RJ Barrett y algunos de esos jugadores jóvenes más. Y aparte de esto voy a mencionar un par de nombres para el pick 42. Uno es Josh Minott, que me gusta muchísimo, es un proyecto total, no va a aportar nada el primer año, pero un defensor súper versátil, que es capaz de poner un poco el balón en el suelo y que tiene que mejorar, sobre todo como tirador, tiró fatal, pero creo que Josh Minott en el pick 42 puede ser un valor muy interesante y podría estar disponible. Y tras eso voy a mencionar otro nombre que yo me plantearía draftear en el pick 42, pero si está disponible Josh Minott, priorizaría a Josh Minott, y creo que este es el típico jugador que los Knicks podrían conseguir en el pick 50 comprando el pick de cualquier equipo que tenga 4 elecciones. New Orleans, por ejemplo, creo que tiene 4 picks en el draft y 3 al final de la segunda ronda. Seguro que están dispuestos a mover ese pick 50 por cash. Y con ese pick 50 puedes draftear a un jugador que parece que va a estar así de abajo y que a mí personalmente me gusta mucho en Jabari Walker. Jabari Walker es un jugador de ala, un alero, sobre todo a la pivot, bueno a nivel defensivo, que ha tirado de 3 a nivel consistente. Se critica de él su velocidad y su movilidad, no está claro a largo plazo cómo lo podrá hacer, pero creo que al final un jugador de ala, que es un triplista adecuado, ha tirado peor este año que el anterior, pero un triplista adecuado, con muy buenos instintos defensivos y buen tamaño, vale la pena el pick 50 y algo del draft, así que yo intentaría draftear a 3 jugadores este año con Jaden Ivey, Josh Minott y comprar un pick por Jabari Walker si está disponible en torno a ese pick 50 más o menos. Y vamos a ver cómo quedaría la plantilla tras hacer ese intercambio por Jaden Ivey, moviendo a Obi Toppin y a Cam Reddish y consiguiendo a Richard Holmes. Y la plantilla sería entonces Jaden Ivey con Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle y Richard Holmes, y desde el banquillo Derrick Rose con Immanuel Quickley, Alec Burks, Jabari Walker, Nerlens Noel, Miles McBride, Quentin Grimes, Josh Minott y 2 huecos libres. Aquí, ¿qué posiciones hay de necesidad? Para empezar, estaría bien generar más minutos para Quentin Grimes porque es muy bueno y me gusta mucho, y estaría bien conseguir un ala pivot mejor que Jabari Walker de momento. Así que vamos a hacer un par de movimientos más con algunos de los veteranos que creo que tienen valor para otros equipos, jugadores cuyo año de contrato inmediatamente posterior a este está no garantizado, o sea que podrían ser Spiring si lo necesitan y jugadores que pueden aportar. Y el primer intercambio que voy a proponer es un intercambio con los Washington Wizards en el que los New York Knicks consiguen a Kentavious Caldwell-Pope y a cambio los Wizards consiguen a Derrick Rose. Washington necesita un base y ahora se habla de que podrían estar interesados en Mike Conley. Mike Conley tiene 2 años de contrato cobrando mucho. Derrick Rose es más barato y ahora mismo puede ser teóricamente incluso más productivo. A nivel ofensivo lo es, en mi opinión. Ha jugado muy bien este último año. Y al final, aquí es posible que los Knicks tengan que sumar algún valor adicional, algún pick de segunda ronda, pero son 2 jugadores cuyos contratos se terminan. Kentavious Caldwell-Pope ayuda a Washington, pero esto también da cabida a que los Wizards puedan jugar con Derrick Rose, Bradley Beal y Deni Avdija en el quinteto titular, cosa que podría ser interesante para ellos. Y los Knicks consiguen un 3&D realmente bueno que puede ayudar un poco con la veteranía, ayudar en la intensidad defensiva de este equipo, cosa que le va a encantar a Thibodeau, y un jugador capaz de tirar de 3 a muy buen nivel. Y personalmente yo aquí pondría a KCP en el quinteto titular y movería al banquillo a Evan Fournier porque creo que esto ayudaría muchísimo a los Knicks. Y el otro intercambio que voy a proponer, y este me parece muy poco descabellado, creo que realmente sería muy interesante, es un intercambio entre los New York Knicks y los Memphis Grizzlies, porque recordemos que los Memphis Grizzlies tienen 2 agentes libres destacados, Tyus Jones y Kyle Anderson. Tyus Jones creo que se va a quedar en Memphis y es el jugador en el que pensaríais
cuando habláis de un sing and trade entre Memphis y New York, ¿no? Los Knicks están involucrados en movimientos por Jalen Brunson, Colin Sexton, incluso tal vez Anthony Simons, no lo creo, D'Angelo Russell, Tyus Jones. Yo aquí he pasado de todos esos bases y he optado por Jaden Ivey porque quiero un proyecto de futuro, quiero dos jugadores de 20 y 22 años con los que construir, porque si no New York va a seguir en tierra de nadie. Pero el otro agente libre interesante de los Memphis Grizzlies es Kyle Anderson, y es un jugador al que creo que los Grizzlies no van a querer retener porque se ha caído un poco de la rotación y porque dudo que quieran pagarle a largo plazo cuando dentro de 2 años entrará la extensión de Ja Morant y van a ser muchos contratos. Pero Kyle Anderson es un muy buen jugador que encaja de maravilla en el banquillo de los New York Knicks en esa posición de ala pivot, pudiendo jugar de 4 o de 3, siendo un buen pasador, un muy buen defensor, un conector que ayudaría mucho a un equipo que está muy limitado de pase y que al final, con su capacidad defensiva, seguramente aportaría bastante en otros aspectos. Y la idea de este intercambio sería un sing and trade de Kyle Anderson a los Knicks por más o menos la mid-level, que es lo que espero que cobre Kyle Anderson, tal vez un contrato de 3 años, 35 millones, por ejemplo, y a cambio los Memphis Grizzlies consiguen a Alec Burks y 2 segundas rondas. O sea que aquí los Grizzlies, por hacerle el favor a los New York Knicks de ayudar a facilitar este sing and trade y evitar que New York tenga que ofrecerle su mid-level a Kyle Anderson, consiguen a Alec Burks, que es un jugador de ala, algo que necesitan en este equipo, y con un contrato que en su segundo año es una opción del equipo, o sea que sería un expiring, así que si los Grizzlies quieren ese contrato de 10 millones de dólares como pieza de intercambio el verano que viene o durante la temporada, lo pueden utilizar. Es un jugador que podrían utilizar en su rotación, se lleva un par de segundas rondas, y si quieren ahorrarse su dinero el año siguiente cuando entre el gran contrato de Ja Morant, pueden cortarlo y ya está. Este año Memphis no va a estar realmente apurada por superar el impuesto de lujo, ni mucho menos. Pueden asumir este año de contrato de 10 millones de dólares y al final el valor que se llevan es bastante más útil que perder sin más a Kyle Anderson. Creo que Memphis no tiene motivos para rechazar esto y me parece que Kyle Anderson es perfecto para los Knicks como suplente de Julius Randle. Y con esto, los Knicks todavía no han gastado su mid-level de 10,4 millones de dólares, todavía está disponible y lo he estado pensando, pero la rotación ya está muy saturada y creo que es una tontería intentar conseguir pagarle 10 millones de dólares a un jugador más como Ladipo, Otto Porter, estos grandes agentes libres de la mid-level, porque no va a haber un rol para ellos y probablemente no tengan interés en hacer algo así. Así que creo que una idea muy interesante es pagarle a Jalen Smith, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, que ahora mismo está en los Indiana Pacers, no es agente libre restringido porque los Suns rechazaron sus derechos, y Jalen Smith es un jugador que podría acabar saliendo muy bien. Es un center o ala pivot capaz de tirar de 3 a muy buen nivel y con potencial como taponador, que lleva solo un par de años en la NBA y ya tuvo sus flashes en Indiana. Creo que los Pacers van a estar dispuestos a pagarle, pero no es un agente libre restringido, y creo que New York podría ofrecerle un contrato de tal vez 3 años, 18 millones de dólares, unos 6 millones por año, y eso podría ser suficiente para conseguir a Jalen Smith como tercer center de la rotación y posiblemente segundo center, teniendo en cuenta que Nerlens Noel está lesionado a la mitad del tiempo. Y en el caso de que fracase en conseguir a Jalen Smith, yo ni gastaría la mid-level, tampoco es necesario gastarla siempre si tienes el equipo ya bastante completo, y simplemente renovaría por la mínima del veterano a Taj Gibson un año más. Taj Gibson es un veterano que ayuda mucho a este equipo, que hace una especie de labor de entrenador asistente en el campo, que se lleva muy bien con Tom Thibodeau y no se merece 5 millones de dólares, es una tontería tirar el dinero así, pero retenerlo por un año más y la mínima del veterano, posiblemente un contrato no garantizado, es una opción viable. Aún así, en este vídeo estamos siendo optimistas y consideramos que los Knicks consiguen ir a por Jaden Ivey, así que vamos a considerar que consiguen también a Jalen Smith por unos 6-7 millones por año. Y con esto hemos finalizado el vídeo. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla, y es una plantilla muy cambiada. Kemba Walker ha sido cortado, se ha movido a Derrick Rose, se ha movido a Alec Burks, se ha escalado en el draft moviendo a Obi Toppin y Cam Reddish, pero me gusta muchísimo la fundación de cara al futuro de este equipo, que tendría un quinteto titular de Jaden Ivey, Kentavious Caldwell-Pope, R.J. Barrett, Julius Randle y Richard Holmes, y desde el banquillo Immanuel Quickley y Quentin Grimes se generan minutos para ambos dos jugadores jóvenes, Evan Fournier de alero suplente, con Josh Minott preparándose ahí para ser un grandísimo defensor versátil a largo plazo, Kyle Anderson en esa posición de ala pivot con Jabari Walker por detrás, y es un jugador relativamente similar ahora que lo pienso. Y luego Nerlens Noel de center suplente con Jalen Smith una vez más preparado para ganar esos minutos, y Nerlens Noel empieza a fallar físicamente como le ha pasado bastante últimamente. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo hablando de mis planes para los New York Knicks en esta próxima agencia libre. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme en los comentarios debajo qué os ha parecido y que tengáis un buen día. Adiós.